Hola, buenos días y bienvenido al último laboratorio online de esta edición de Mitosis Circular Lab. Estamos ya en la recta final, así que vamos a cerrar con algo que puede venir muy bien, que es un poco ver lo que es qué hacer cuando el compost ya está maduro. Entonces, bueno, yo soy Morena, como siempre. Buenos días, yo soy Antonio, ya no conocéis tanto a Morena como a mí, que ya hemos ido a algunos colegios a hacer los talleres y también a hacer la revisión de la compostera. Exacto, así que vamos un poco a ver un poco cómo podemos hacer para que el compost que hemos obtenido, y si no lo hemos obtenido no pasa nada, en el sentido que ya estamos en el proceso, cómo podemos utilizarlo y saber en qué momento lo podemos utilizar. Entonces vamos a compartir una presentación y bueno, como siempre, sabéis que vamos a poder enviaros la grabación del webinar al correo para que lo podáis tener y consultar en cualquier momento. Así que lo vais a poder utilizar y de esta manera, si tenéis alguna duda, ahí tenéis la posibilidad de volver a verlo. Y bueno, si vais a tener alguna pregunta, os podéis hacernos preguntas en el chat, o si no, interaccionar, y estamos aquí para contestar. Entonces, bueno, el laboratorio de hoy lo hemos llamado Tengo Compost. Y ahora, porque esa es la parte del cual puede que estemos. Entonces, vamos un poco a ver qué podemos hacer. Entonces, antes que nada, los tipos de compost, dependiendo de su maduración, se distinguen varios tipos de madurez, digamos así. Entonces, vamos a verlo uno por uno, cuáles son sus características y usarlos, recordándonos qué tipos de compost en realidad hay muchos. Podemos hacer compost de varias formas. Nosotros nos vamos a centrar en el compost hecho con resto de orgánico de cocina, tal cual como lo hemos llevado hasta hoy en el colegio, y restos de poda y materias. ¿Vale? Entonces, esas son las características de nuestro compost hecho en los colegios. Entonces, según su madurez, podemos tener varios tipos de compost como hemos visto. Entonces, Antonio, ¿qué nos puede decir del compost más joven? El compost joven, por ejemplo, hay que echarlo solamente una capa por la parte superficial, por la parte de arriba, pues si no lo que coge y hace es quemar las raíces. Eso es lo que haría el compost joven. Exacto, el compost joven, hablando de compost joven, el que se empieza, digamos así, a crear, a formar después de algunas semanas, podemos hablar de un mes y medio o dos, desde que hemos empezado a compostar, hasta unos 6 meses, ¿vale? Entonces, al ser un compost muy joven, todavía no está estable y esa posibilidad también que se siga descomponiendo la materia orgánica y además por las características químicas del proceso de compostaje, va a tener muchísimos nutrientes, ¿vale? Así que es muy bueno, sobre todo para semilleros, sí, para otras plantas, etcétera, porque tiene muchos nutrientes, pero puede tener tanto y no ser estable que, como dice Antonio, siempre lo usamos como si fuese o bien un acolchado o de manera muy superficial, porque al entrar en contacto con raíces podría, quemar las raíces y generar algún tipo de humedad y así de hongos que nos puedan cubrir las raíces. Entonces, aunque esté así... ¿Sí? Hola, hola, ¿qué tal? Aunque no esté, se pueda reconocer todavía parte de la materia orgánica, es importante remarcar que el olor tiene que estar bien, Sí. ¿vale? Porque si está mal el olor, no lo vamos a poder usar, ¿no? No, porque eso es porque tiene demasiada humedad. Entonces puede haber divisiones, entonces no lo vamos a utilizar. Y es muy importante averiguar que se pueden formar, si no lo remezclamos bien, unas pelotitas. Entonces esa pelotica de materia orgánica no descompuestas significa que están todavía, no han podido hacer, por ejemplo, el proceso de descomposición como es, y esto puede tener algún problema. Entonces, si las hay, las tenemos que romper sin mezclarla con el compost que pensemos que esté bueno, ¿no? La humedad del compost, ¿cómo tiene que ser el compost joven? Va a ser un poco, va a tener bastante humedad, ¿no? No va a estar encharcado, ¿no? Pero tienes una humedad alrededor de... Del 30 y 40% aproximadamente.
que podemos verlo, ¿no? Si Sí, hacemos el puño, si hacemos el puño, también ver cómo Puede- llega a salir el exceso de humedad del agua. puede saliendo Sí. un poco de chorro, no mucha, claramente, Pero por eso no bueno. estaría encharcado, pero sí que va a tener un poco de humedad. Y el pH, si lo vamos a medir, va a estar un poco. Sí, un poquito ácido. Entonces, aquí veis estos también vamos a ver si os podemos enviar esas presentaciones para que lo tengáis. El compost maduro, ya estamos hablando de un poquito más de tiempo, que si habéis empezado en noviembre a hacer el compost dentro de los colegios, pues ya deberíamos estar en esta fase de aquí, ¿no? Ese suele estar entre 6 meses hasta un año, lo que suele tardar aproximadamente. Ese ya se puede echar un poquito más profundo y si mezclándolo con tierra, este se podría mezclar echándolo con tierra y no y mejoraría lo que es el suelo y no perjudicaría tanto las raíces y mejoraría lo que es el suelo. Exacto, ya después de 12 meses el compost empieza ya a estabilizarse, entonces ya no tiene, va un poco cambiando su composición, entonces los fertilizantes siguen siendo en buena cantidad, o sea que seguimos utilizándolo para, por ejemplo, antes de una siembra, igual, o bien con abonado de superficie o mezclándolo con las primeras capas de suelo, pero unos centímetros, ¿no? Sí, no profundizar demasiado. Y bueno, va a tener bastantes lombrices y otra macrofauna, ¿vale? Aunque esto ya va un poco a disminuir, ¿vale? Entonces, se seguirán viendo, pero ya mucho. De hecho, sí que se ven algunas, pero cuando todavía el compost se está descomponiendo, la materia orgánica, claramente ahí es cuando más de estos animales podemos ver. Ya no se reconocen los materiales de partida, a no ser que haya ramas muy gordas o hojas, por ejemplo, las hojas del plátano, que se demoran mucho en descomponerse, entonces así que la podemos seguir reconociendo, ¿vale? Pero no toda la parte de materia fresca, que es la que proporciona más nitrógeno, que podría crear más problemas, ya no se reconoce. Y el olor. El olor tiene que oler siempre bien, porque si huele mal, hablamos de lo mismo, que porque tiene mucha humedad. Entonces el olor nos indica que está bien. Se va poniendo más oscuro, ¿vale? Está bastante granular y lo vamos a poder utilizar como hemos dicho, ¿vale? Además, tanto el compost maduro como el compost que vamos a ver ahora tienen una característica muy buena, no tanto a nivel de fertilizantes, sino a nivel de estructura del suelo, ¿vale? Entonces, eso es lo que pasa con el compost viejo, que incluso podríamos llamarlo mantillo, ¿vale? Que ya lleva madurando un año o hasta un máximo de 2, más o menos, para que se siga poder utilizando. Entonces, el color es casi negro, la humedad ya es inferior al 20%, o sea que ya está bastante seco, ¿vale? Y el olor casi no huele, o sea, es un olor muy ligero, ¿vale? Y esto sí que se puede utilizar también para la en profundidad y porque, bueno, las características que tienen son sobre todo las características húmicas, ¿vale? Las sustancias húmicas son sustancias que permiten que el suelo esté por aireado, tenga una mejor estructura y sobre todo funcionan casi como esponjas para que el suelo pueda retener el agua sin que se encharque, ¿vale? Y permite a la raíz también utilizarla mejor, tanto el agua como los nutrientes. O sea que más que aportar nutrientes, nos mejora el suelo para que las plantas puedan también crecer mejor porque lo tienen más fácil. Pues, esa es un poco la cuestión. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el compost, ¿no? ¿Cómo se habla de cosecha del compost, ¿vale? Pues aquí tenéis una compostera similar a la que tenéis en los colegios, subís la varilla y podéis abrir o bien una puerta o si lo tenéis ya bastante todo completamente hecho, podéis incluso alargar el todo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Lo sacamos y luego... Y luego hay que guardarlo siempre bien en un sitio oscuro, que no le pegue el sol directo y también que no se pueda, donde no se pueda mojar, en un lugar seco.
Vale, pero antes podemos, importante, algunos dicen que no es necesario, pero Así es importante llevarlo también, exacto. sobre todo. Y así tenemos un material más fino, que es lo que vamos a utilizar para uno, y con la parte más Y gruesa, con la parte gruesa volverlo a echar a la compostera. exacto, ¿de qué nos puede servir? Eso no puede servir siempre y cuando se coja, se eche lo más grueso en la compostera para que siga trabajando los organismos y luego lo que hemos privado se puede echar directamente o al huerto o vamos, a las plantas, Jardín, a al las jardín. plantas, exacto. Pues la parte gruesa, además de servir como activador, como dijo bien Antonio, incluso nos puede servir como estructurante, que es algo que casi siempre tenemos más problemas en encontrar, ¿no? En Sí, tenerlo. Entonces, nos puede servir porque al ser material grueso, suele ser eso, ramas, hojas, etcétera, nos puede funcionar muy bien como aporte seco de materia y también como estructurante. Y una vez que hemos hecho, digamos, esta separación, lo vamos a poder almacenar. Ahora veremos cómo. Una cosa importante es que si en la compostera lo que vamos echando normalmente es algo aquí arriba, y la parte más madura, el punto más maduro se pone abajo. Entonces, al sacarlo, lo podemos sacar bien con una pala, una horca, ¿vale? Porque no lo sacamos todo si ya, si aquí tenemos, pongamos, hemos echado material fresca hace un mes y esta de aquí se ha formado hace 6, pues la parte de arriba todavía no está descompuesta, ¿vale? Entonces no lo podemos mezclar. Entonces la idea es que saquemos desde abajo, pero podemos seguir haciendo nuestros aportes. En cambio, si ya hemos dejado de hacer aportes desde hace un tiempo, ya podemos incluso sacarlo todo, ¿vale? Depende un poco de esto, que tener que tomar en cuenta el tiempo de maduración, que no es el mismo aquí que aquí arriba, ¿vale? A no ser esto, que esto esté ahí parado sin aporte desde hace unos 3 o 4 meses, entonces ahí sí podemos utilizarlo todo, ¿vale? Y entonces eso es lo que decías, ¿no? Almacenamiento, sí, y como claro, eso es claramente una planta industrial, pero es para que tengáis una idea, que hay una planta industrial sombra, sí, de la aire, sombra, aire también, así que eso es lo que, y está cubierto por la lluvia de la las lluvia. lluvias, pero pueden transpirar, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener esta nave, ¿no? No creo. No creo que tengamos esa nave. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es en un contenedor, si lo vamos a cubrir, lo tapamos ¿con qué lo podemos tapar? Con la tela. Con una Con la tela, tela. con algo que pueda transpirar, porque si le ponemos una lona, pues Pues de pronto le entra mucho pues calor. le entra mucho calor y no transpira, luego está la humedad también. Exacto. Y Entonces, tiene siempre que transpirar y que tenga aireación. ¿no? Entonces, si lo tapamos pongamos que por alguna razón lo tenemos que tapar con lona encima, pues entonces a los lados tienes que tener unos huequillos para que pueda Sí, transpirar. tiene que tener ventilación. Lo ideal es un contenedor sin tapa, en un lugar fresco y aireado, Aireado. ¿vale? Para que se moje. Y si se los moja, porque le ha pasado a un colegio, estábamos en un instituto y tenían un compost maravilloso, pero lo habían dejado al lado de la compostera cubierto con una lona, medio cubierto sin que estuviese, pero lo que pasa es que le ha llovido y se ha hecho. ¿Qué hacemos? Si se moja el compost, lo que se le puede hacer es coger y mezclarlo con tierra. Con tierra, claro, con el que la tierra esté seca, claro. Incluso si está muy, 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 muy mojado, como el que vimos ayer, lo podemos poner un poco, lo esparcimos en una lona, por ejemplo, en el suelo, dejamos al sol para que se seque un poquito y luego ahí mismo lo podemos mezclar con un poco de sustrato. También se puede mezclar con un poco de Depende sustrato. de cuánto húmedo esté, ¿vale? Tomar en cuenta los porcentajes de humedad Sí, que hemos visto antes, ¿vale? Así depende ya de la humedad que, de que tenga cada compost. entonces, eso es una manera de poderlo almacenar. Y luego lo podemos mantener dependiendo, o sea, de la madurez del compost. Si nuestro compost tiene 6 meses, hasta 2 años, más o menos. Si ya nosotros lo que tenemos ahí es sencillo, lo ideal que se ha hecho hasta hace un año y medio o 2, lo ideal es utilizarlo casi Sí, inmediatamente. sí, inmediatamente, prácticamente. ¿Cómo vamos a ver si nuestro compost está bien? Tenemos una manera, ¿no? De hacerlo. Vale. Con el té de germinación, Esto. que coges el compost
Le echas en un vaso de yogur, plantas 10 semillas Ujú. y luego en otro vaso de yogur, con un sustrato, pones las 10 semillas y miras cuántas semillas te han crecido en el vaso de compost. Si te ha crecido 0 semillas, es porque el compost es malísimo y algo falla en el compost. Y si te ha crecido de la dieta, te ha crecido 9 o 8, el compost está muy bien. Y si en el sustrato te ha crecido 5, pues dices, bueno, vale. La del sustrato da igual, pero sobre todo es la de compost la que te tiene que fijar, Exacto. es en el compost. Exacto, la del sustrato nos sirve para tener una comparación, porque si hemos dado las mismas semillas y en ambos no nos sale ninguna, es porque de pronto lo que está mal no es ni el compost ni el sustrato, sino las Las semillas, ¿no? semillas, eso es. Pero si en la de sustrato nos salen más semillas que en Que el en el compost, compost es porque algo va falla. mal. O Entonces, bien porque el compost también es un compost joven, ujú. ¿sabes? Que eso también hay que valorarlo, porque si es un compost joven no le puedes desechar directamente el compost. Exactamente, porque puede quemarlo. Entonces, esa es una manera, nosotros lo hemos hecho con niños de infantil, o sea que es algo muy sencillo, pero luego este test se hace, nos han contado las investigadoras del CSIC, se hace con placa de Petri y otros tipos de herramientas en el cual incluso pueden medir y luego la longitud Sí, de la la longitud de la raíz. raíz. Pero esto, si alguien está interesado, pregunta y le damos un poco más de información. Es muy importante, uno, contar las semillas, eso para saber Sí. que hemos puesto 10 en todas, porque si no, si en una ponemos 3 y en la otra 5, pues ya falla. Pues ya falla algo. Y bueno, el vasito de yogur, siempre, como cualquier semillero que hacemos, con unos agujeros. Unos agujeros, sí. Como si fuera una maceta. Exactamente, exactamente. Y le vamos a pulverizar con agua, no lo regamos con una... No, no con un pulverizador. Porque si no las semillas además se pueden, además que encharcar, Sí. entonces se pueden mover, porque, por ejemplo, nosotros aconsejamos utilizar, y lo que usan también en los laboratorios, son semillas de berro, porque crecen rapidísimo, ¿vale? Entonces, en 3, 4 días, incluso con máximo 5, ya tenéis los brotes. Pero si no tenéis semillas de berro, también hay otro tipo de semillas que, como pueden ser acelgas, o, bueno, la idea es tener semillas de germinación rápida para darnos cuenta con bastante rapidez cómo están nuestros compuestos. Y luego, bueno, entonces llenamos el vasito de sustrato hasta el borde casi, echamos nuestras semillas un poco separaditas, otro estrato de compost o sustrato que estemos utilizando, pulverizamos y lo ponemos en un lugar donde le dé luz para que puedan generar nuestras semillas. Y así podemos saber luego si utilizarlo directamente en el huerto o no. Entonces podéis incluso coger una muestra para ver que antes de sacar todo el compost y echarlo, cogéis una muestra, hacéis esta prueba y además es una actividad muy bonita lo que los niños hacen. Sí. Y se retienen bastante. Exacto. Y luego, nada, esos son un poco todos porque no hay mucho más que saber sobre, o sea que habría mucho más, pero va mucho más allá de lo que son nuestras necesidades. Así que si luego tenéis alguna dudilla, podemos pasaros un poco más de información, pero por lo general esto. Entonces, yo creo que si no tenéis ninguna duda o una cosa que comentarnos, nosotros pues, lo que podemos hacer es, antes de que nada, agradeceros de verdad por todo el compromiso de este año escolar, ¿no? Ya muchos de los coles han tenido su compost, han podido sacar su compost y utilizarlos. Los que no le hayan pasado ningún miedo y no hay que sentirse mal porque es todo un aprendizaje, así que además en el Congreso nos han contado mucho de lo que han hecho y es la parte más importante, ¿no? Además de obtener un buen compost, es todo lo que está... Es aprender también. Exacto, exacto. Entonces, cada vez está mejor. Una cosa importante, ya que estamos aquí, ya empiezan las vacaciones, entonces el consejo que damos es ya dejar de hacer aportes, ¿no? De materia orgánica. Ahora que ya no se hace ningún aporte ni nada. Mejor porque no tenéis la posibilidad de estar haciéndole un seguimiento, ¿vale? A la compostera, entonces, dejar... De hacer el aporte porque se sé que el compost no pasa nada. El problema es que cojas, se siga haciendo
y hay humedad. Ese es el problema, siempre y cuando hay humedad. Exacto. La realidad del problema es que hay humedad. De Si hay pronto, humedad, mucho sí. calor, poca aireación, se puede llegar a pudrir. Entonces, nuestro consejo es, bueno, si tenéis la posibilidad de ir, aunque sea 2 veces a la semana, pues durante el mes de julio, y bueno, agosto no creo que haya nadie en el cole, podéis ir un poco siguiendo haciendo algún aporte más, pero por lo general lo mejor que podáis hacer es dejar ya de hacer aportes, seguir con las mediciones para ver Sí. cómo va evolviendo y regar si hace falta, porque ahora ya empieza la solana, y arenarlo bien y dejarlo ahí tranquilo. Cuando la vuelta al cole, ya nos vamos a volver a ver y os vamos a explicar lo que podéis hacer, pero no se trataría un poco de reactivar. Reactivarme. Entonces, es poco lo que va a hacer ahí dentro de la compostera, si claramente si no se seca mucho, es seguir madurando, se va a parar el proceso y luego tendremos que reactivar. Y pues Pues ya está. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un momento para ver la cara. Estamos. Así que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y, a ver, si alguien en el chat quiere escribir algo, pues nos agradece. Pues nada, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.